Buenas tardes con todos. Como mencionaron preliminarmente, hace ya algunos meses recibimos el encargo de la alta dirección de la empresa que ustedes conforman para empezar a trabajar lo que es el modelo de prevención de compliance de la empresa Evol. Yo quisiera plasmar primero unas ideas preliminares antes de poder compartir con ustedes un material que hemos preparado y que va a ayudar para graficar un poco los mensajes que queremos transmitir, ¿no? Lo primero que quiero mencionar es que esto de compliance, que como es verdad, hay muchos enfoques, hay muchos planteamientos que lo ven desde un punto, desde una perspectiva valorativa. Me refiero a desde una perspectiva que resalta el valor que le da a la empresa, resalta los beneficios que implica trabajar con estándares éticos elevados, con reglas de comportamiento y con códigos de conducta que orienten el actuar de sus, de sus integrantes. Este aspecto valorativo que, repito, es sumamente importante, no agota la materia. Como veremos en los siguientes minutos, existe otro aspecto de la cuestión que es un poquito más real, más crudo y que es, implica la imposición de sanciones, el desarrollo de investigaciones y consecuencias nocivas, consecuencias que no queremos ni para la empresa que conformamos, ni para nosotros como personas naturales, seamos gerentes, directores o empleados de la empresa. En los siguientes minutos me voy a referir a ambos aspectos, ¿ok? Porque creo de que cualquiera de los dos son sumamente importantes. Tanto el aspecto que conlleva la suma de valor y de comportamiento y de reglas de conducta en la organización, como también las consecuencias que puede conllevar si no cumplimos con las reglas de juego. Por favor, ¿me podrían dejar o dar pase para poder compartir la pantalla? En realidad, puedes compartir, Ian, en el icono al costado del i, arriba de salir. Está un cuadradito con una flecha. A ver. Sí, claro. Sí conozco el link. Lo aplico y sale... Comparte tu escritorio. Ya. A ver, un segundo, por favor. Sí, ya lo vi. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Ya está. Perfecto. Sí, ya está, solo tienes que ampliarla un poquito y ponerla en perfecto. Bien, perfecto. Como les comentaba, vamos a darle dos enfoques a este tema, ¿no? Y por favor, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, al final voy a procurar un tiempo para que podamos o que pueda absolver todas las dudas que ustedes consideren oportunas formularme. La primera pregunta que tenemos que hacernos es la importancia de prevenir riesgos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Les voy a explicar por qué estos son los primeros de la fila que tenemos que preocuparnos. Las consecuencias y las implicancias hablan por sí solas. La importancia de prevenir este tipo de riesgos legales van de la mano del entorno en el cual desarrollamos negocios. Fíjense, este es un mapa de calor de la corrupción a nivel mundial. Bueno, como muchos de ustedes imaginarán, estamos en una posición expectante, ¿no? Estamos en una posición bastante por decirlo, ranqueada en lo que es corrupción a nivel mundial, ¿no? Corrupción en todas las esferas. Verán en pantalla cómo la corrupción es la que vemos en los periódicos, la que vemos en la televisión, es una corrupción de índole estatal, ¿no? Que involucra a agentes gubernamentales,
es la típica corrupción que involucra a funcionarios públicos. Más, la corrupción como tal no se agota en esa expresión, ¿no? También puede abarcar a privados. Sabemos de que existe también la posibilidad de que en un acto de corrupción participe un privado en colusión con un funcionario público, ¿no? La corrupción también va a tocar y también va a alcanzar, y las sanciones por ello también van a comprender a los privados que participen en estos actos de corrupción. Hasta ahí es la corrupción que conocemos siempre y es el problema que parece que siempre va a ir dando vueltas en nuestro país. Pero existen también formas de corrupción diarias como las que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? La corrupción como un acto de soborno diario y cotidiano. El típico ejemplo de la persona que quiere sobornar al policía porque le ha puesto una papeleta, ¿no? Este es un ejemplo típico y creo fácil de entender, pero a lo que quiero llegar es que así como hay corrupción que involucra a funcionarios públicos y también en una conjunción a funcionarios públicos con privados, vamos a ver que en la actualidad de nuestro país dos cuestiones. Primero, que la corrupción no es algo que únicamente veamos en los televisores y en los periódicos como un fenómeno estrictamente estatal, sino que también es un fenómeno al que nos enfrentamos en el día a día y también que gracias a nuestro legislador, la corrupción también ahora es un problema que involucra también relaciones entre privados. Lo que quiero decir con esto, para hacer una conclusión preliminar, es que la corrupción no es un problema el cual solamente estemos expuestos cuando prendemos la televisión o leemos un periódico. La corrupción también puede alcanzar actividades en las cuales estamos nosotros involucrados directamente y no necesariamente o únicamente cuando haces un negocio con el Estado, sino también cuando haces negocios entre privados. Y cuando hablemos de corrupción como tal, no debemos limitarnos al típico ejemplo de el beneficio o donativo que le das a un funcionario público, como ven en pantalla cuando se lo das a un policía que te detiene o te para en el tránsito, sino que existe una serie de formas de cometer corrupción, todas ellas previstas en nuestra legislación, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, pedir un abuso de funciones o un tráfico de funciones, ¿no? El excederte de tus privilegios o prerrogativas como funcionario público y para tener un trato especial. Otro que sí directamente involucra a privados como ustedes es lo que nuestro Código Penal denomina como un acto de colusión, ¿no? El acto de colusión no es otra cosa que cuando un privado ofrece un donativo, una ventaja al funcionario público para ser beneficiado en un procedimiento de selección o de contratación con el Estado. Como vamos a ver más adelante, este delito no necesariamente exige un perjuicio al Estado, sino que puede darse exclusivamente, puede darse también cuando hay un mero acuerdo, ¿no? Y estas cosas las estamos viendo pues con determinada frecuencia, ¿no? Con mucha frecuencia en estas etapas en las que el año pasado el Estado peruano ha comprado de forma reiterada, ¿no? El tráfico de influencias, por ejemplo, ¿no? Cuando se ofrece o se vende influencias para llegar a un funcionario público, ¿no? El típico ejemplo del lobista, ¿no? El que te dice, no te preocupes, yo voy a ser intermediario para que tú puedas llegar a una decisión favorable con un funcionario público, ¿no? El uso de información confidencial, en fin, hay una serie de formas que hacen que el fenómeno de corrupción no se limite en estricto al hecho de darle un beneficio o un donativo a un funcionario público. La tipología es mucho más amplia que ello. Y no olvidemos que la corrupción
es un delito que se sanciona de forma bifronte. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que se sancionará al señor que ofrece el acto corruptor como aquel que lo recibe o lo requiere. En fin, por soborno en el mundo hay 1000 formas de llamarlo, ¿no? Esto no es un hecho, no es una patología exclusiva de nuestro entorno, sino que como podrán ver esto tiene una pluralidad de nombres que se, que se utilizan en todo el globo, ¿no? Las razones por las cuales de alguna manera sabemos que existe la corrupción, está ahí y no hacemos nada frente a ella, ¿no? Esto es una información que yo he sacado de un reporte que manejé cuando preparé alguna investigación sobre la materia, y lo que fundamentalmente resaltaba era que existe un alto índice por el cual aceptamos y convivimos con la corrupción por miedo a las represalias, ¿no? Porque nos decimos, oye, si yo informo esto, me podría pasar algo, ¿no? O si yo informo esto, ¿para qué? Si no se va a demostrar, si no se va a hacer nada, ¿no? Son las principales razones por las cuales a veces no, no, no compartimos información de hechos ilícitos que sabemos que están pasando, pero no nos queremos meter en problemas, para decirlo coloquialmente. Yo entiendo esta posición, ¿ah? No crean que no la entiendo. Yo la entiendo, me pongo en los zapatos de un trabajador y dice, ¿para qué complicarme la vida, no? Espero que en los siguientes minutos entendamos los beneficios, tanto para nuestra organización como para nosotros mismos, de cambiar el chip y pensar de otra manera. Creo sinceramente que hablar de corrupción durante los siguientes minutos no es una pérdida de tiempo, de que puede ser que las medidas que está adoptando el Estado peruano, sumado a las medidas que adopten los privados, bajo la sumatoria que ustedes pueden ver en pantalla, puede conllevar que los índices de exposición a este riesgo se reduzcan, inclusive sin perder competitividad, ¿no? Hay mucha gente que me hace esa pregunta, oye, pero esto me hace perder competitividad. Yo honestamente no creo que por ahí vayan las balas. Yo creo que al contrario, que, que sumes competitividad cuando incorporas estas reglas de juego en el razonamiento de tu organización. 4 factores fundamentalmente. Un ambiente de control. Tiene que haber un ambiente de control en la organización. Tienen que haber canales, tiene que haber mecánicas en las cuales la alta dirección y los superiores jerárquicos tengan una función de supervisión de lo que viene pasando en la organización. 2, la organización tiene que aceptar y adoptar valores éticos, líneas valorativas que orienten a todo el universo de trabajadores de BOL de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se deben hacer, ¿no? Y deben saber, además, de que el no hacer las cosas como EBOL está indicando que se hagan en función a sus principios y valores, traerá sanciones. Esto sin sanciones es poesía. Podemos tener un código de ética lindo, que diga 1000 cosas, que sea fantástico, maravilloso, con unos gráficos y un gran trabajo de diseño, pero si esto no aterriza en sanciones, esto no sirve para nada. Les voy diciendo de que según la ley vigente en el Perú en materia de compliance, las sanciones son y deben aplicarse en caso de incumplimiento de las reglas de compliance que adopte la organización. Y cuarto, tienen que haber esfuerzos y mecánicas para que se proceda y se actúe con transparencia dentro de los procedimientos y actividades de la organización. Si sumamos estos 4 factores en las prácticas y en las mecánicas y actividades de BOL, soy de las personas que cree de que como organización tendrá menos corrupción y tendrá menos exposición. Y claro, siempre pensando en la persona que está al lado. ¿Y por qué pensando en la persona que está al lado? Alguno de ustedes se preguntará, oye, pero
¿Y por qué tengo que pensar en la persona que está al lado? Como veremos más adelante, según las reglas de juego, al día de hoy, si yo cometo un acto de corrupción, si yo, Jan Galarza, integrante de BOL, me voy a utilizar como ejemplo, obviamente, integrante de BOL, yo cometo un acto de corrupción en las actividades de la empresa, el perjuicio ya no va a ser únicamente contra mí, sino que a partir del año 2018 en adelante va a ser también contra la empresa. Y tenemos que entender que si es contra la empresa y que son unas sanciones de orden económica bastante elevadas, la que está en juego al final es mi puesto de trabajo, la tranquilidad patrimonial u organizacional de mi centro de labores y en suma también el acto de corrupción va a afectar no solamente a la persona que cometió el error de delinquir, sino también a todos los que integramos EBOL de manera directa. ¿Ok? Todo esto está plasmado en un marco normativo que al día de hoy está vivito y coleando. El Código Penal, caballeros, yo soy abogado, tengo 2 maestrías en Derecho Penal. El Código Penal está vigente desde el año 91 y sanciona como toda la vida a personas naturales como ustedes y como yo que cometen delitos como los de corrupción que les he mostrado gráficamente hace unos minutos. Hasta ahí, si nos vamos al año 2018, yo tendría que decirles a ustedes, mira, cuando un funcionario de una empresa comete un acto de corrupción, la principal preocupación es ese funcionario. ¿Podrá haber una responsabilidad patrimonial contra la empresa? Sí, no lo voy a negar, pero el principal candidato a preocuparse es el funcionario o representante o empleado que cometió el delito. Punto final. Del año 2018 en adelante, con la dación de la ley 3424 y todas sus modificatorias posteriores, esta preocupación ya no solamente es de la persona natural, sino también tiene que ser de la empresa como un todo. Porque lo que plantea esta ley 3424, que es más conocida como la ley de compliance penal en el Perú, y es la principal porque por las consecuencias que vamos a ver en unos minutos, es que si el acto de corrupción se realiza dentro de la gestión, actividades de una empresa, la empresa también va a ser sancionada. Esta ley ya ha sido reglamentada, Decreto Supremo 2/2019, ya está totalmente vigente el día de hoy y las empresas en el mercado peruano han rápidamente entendido el mensaje y adoptado medidas para que este marco legal no traiga consecuencias adversas para sus integrantes y la empresa como tal, ¿no? El decreto legislativo 1385 es un decreto legislativo que también lo que hace en el Perú es inaugurar los delitos de corrupción privada. Entonces, hay un marco legal, para hacer una síntesis de lo avanzado hasta hoy, que trae consecuencias para las personas naturales, funcionarios de BOL, para BOL misma, por actos de qué tipo. Yo sé que hasta ese momento hemos estado hablando de corrupción, pero ahí no acaba el problema. También el problema se llama lavado de activos y finalmente se llama financiamiento del terrorismo, perdón. Les voy a explicar en qué consiste cada una de esas 3 cuestiones, pero ya les voy contando que esta ley o el estado actual de la ley es únicamente la piedra de toque o el punto inicial de un catálogo de delitos que se va a ir ampliando y va a hacer que se sumen más preocupaciones o más cuestiones al campo de la ley, ergo a los deberes y formas de actuar que debamos adoptar
para evitar meternos en problemas y para evitar traer consecuencias para nuestro centro de labores. Van a haber nuevas cosas. Lo que quiero decir es que en el futuro el legislador nos va a regalar más alcance de este marco de compliance. Y lo digo con total seguridad por una sencilla razón. Únicamente en nuestra región, ya ni siquiera les hablo del mundo entero porque es obviamente más notorio, pero únicamente en nuestra región nosotros somos el furgón de cola en esto. Nuestro catálogo es el más chiquito, es lo que les quiero decir. Tú te vas a Chile, tomas un avión y en 6 horas estás en Santiago y el marco legal es 3 veces más. Te vas a Argentina y es mucho más amplio. Y a Brasil lo mismo, México, en fin. Colombia, en fin. Con las mismas consecuencias, sanciones directas contra las empresas en caso un integrante de la organización cometa corrupción o lavado de activos. O delitos ambientales, o una serie, otros delitos como vengo explicando, ¿no? Y les digo que esto, me lo han preguntado alguna vez, ¿no? Oye, pero esto es algo medio raro, pues, ¿no? Esto es una moda, de repente, ¿qué hago? Me preocupo, porque de repente en 3 años, 4 años esto ya no es actualidad, entonces, de repente me estoy preocupando en vano, ¿no? Y la verdad que la respuesta que les tengo que dar es que esto no es tanto así. Y no es que lo diga yo, que me dedico a esto, sino que lo digo por datos objetivos como los que les voy a contar. Ustedes saben que el día de hoy el mundo se rige por bloques, ¿no? Bloques políticos, bloques económicos, ¿no? Eso es consecuencia de la globalización, ¿no? Y todos los países se mueren pues por estar en estos clubes, ¿no? En estos bloques, ¿no? Y bueno, estos bloques, entre las cosas que implican esta composición de transnacionalidad económica y globalización, ello implica también una globalización legislativa, ¿ok? Ello implica que los integrantes de un bloque económico tengan como factor de desarrollo, ¿no?, el que todos los integrantes jueguen con las mismas reglas de juego. Entonces, para decirlo con concreto, la OCDE, que es el bloque económico por el cual el Perú se muere de ganas de entrar, lo primero que plantea es que todos los estados, sean observadores o sean integrantes, obviamente primero en su calidad de observadores, hagan esfuerzos para uniformizar aspectos legislativos claves, ¿ok? Esa es la explicación por la cual existe el compliance en el Perú. El primer esfuerzo de compliance de esta envergadura de la que estamos hablando en este momento se da en las primeras iniciativas del Perú para integrar el OCDE. Como ustedes saben, Chile es parte del OCDE, Colombia es parte del OCDE, México es parte del OCDE, y hay un montón de países que están en calidad de observadores que quieren ser parte del OCDE. Es decir, esto no es una moda que les haya ocurrido al legislador peruano y al legislador colombiano, sino que es el establecimiento de las reglas de juego de todo un bloque económico transnacional que debemos adoptar para si queremos hacer negocios o queremos pertenecer a este orden económico que obviamente nos traería beneficios como Estado, ¿no? y como actividad empresarial del Estado, del país involucrado. Entonces, cambiar esto, mover esto, no pasa por una iniciativa del legislador peruano o ejecutivo, pasa por competitivo en el mundo de la globalización y ser integrante o no de estos clubes internacionales que se vienen formando. En fin, esa es la razón de ser. Y dependiendo de la actividad empresarial de la empresa, las empresas afrontan distintos riesgos de los que les he contado hace unos ratos: corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ya les voy diciendo de que cada empresa tiene distinto nivel de exposición. Algunas tendrán más
porque contratan con el Estado, otras tendrán menos porque tienen una decisión de contratar con el Estado, no son proveedores, dependiendo el negocio, dependiendo el entorno geográfico en el cual se manejan, en fin. Pero eso no es óbice para que tú no cumplas con tener un modelo de compliance que te dé la tranquilidad de poder operar sin afrontar en exceso estos riesgos legales de los que vamos a empezar en los siguientes minutos. Y esto lo empiezo a contar, lo que voy a empezar a describir en los siguientes minutos, en el convencimiento de que les puede servir y les puede ser muy interesante. Como que a veces nosotros entendemos en términos macro qué es la corrupción, pero no nos hemos detenido en el detalle o en la composición y nos damos cuenta que, ah, caramba, la corrupción era mucho más grande de aquel estereotipo básico del privado que le da 20 soles o 50 soles a un policía en una calle, ¿no? No, esto es mucho más complejo, mucho más amplio, y no en pocas oportunidades, como en esta ocasión que estoy con ustedes, me ha pasado de que en la charla yo cuento esto y me dicen, oye, gracias por decirlo, porque te voy a contar de que algunas de las cosas que hacemos podría interpretarse como un acto que se asemeja a la descripción de los supuestos que a continuación les voy a empezar a detallar. Uno de los riesgos que tenemos que controlar son los actos de colusión. Colusión, sea en sus dos modalidades, simple o agravada. Como dije hace unos minutos, si alguien estuvo atento, lo expliqué con un dibujo, la colusión es cuando un privado concierta, se acuerda o se colude con un funcionario público para ser beneficiado en un procedimiento de contratación con el Estado. ¿Ok? El típico caso en el cual, ¿no?, le pido al funcionario público, al comité de adquisiciones, que me vaya anticipando el perfilamiento de necesidades, las descripciones, los requisitos. En alguna reunión de estas como las que estamos teniendo con ustedes, me acuerdo de que hablábamos, yo les contaba en qué consistía la colusión, y alguien levanta la mano y me dice, mira, nosotros le vendemos mucho al Estado, ¿ya? Y vendemos a gobiernos locales. Y pasa a veces de que el gobierno local tiene su órgano, ¿no?, de adquisiciones, y tú sabes que el órgano de adquisiciones tiene que absolver dudas, ¿no? Muchas de estas dudas son planteadas por otros posibles postores, y estas dudas versan sobre los alcances de los requisitos técnicos. Dependiendo cómo absuelvas esa duda, vas limitando la posibilidad de participación de otros postores, etc., ¿no? Y nos pasa a nosotros que somos vendedores privados, de que como tenemos un nivel de coordinación con el funcionario público de este gobierno local, nos traslada a nosotros las consultas. Para ayudarlos, simplemente, para ayudarlos. Entonces nos pasa a nosotros y nosotros resolvemos la consulta. Y claro, les resolvemos las consultas y a veces damos las respuestas que nos van a permitir, pucha, que nos vaya mejor en el proceso de selección, ¿no? Entonces, eso pasa siempre y la verdad que no le veo nada de malo. Bueno, señores, un caso como el que les estoy diciendo, que me lo contaron y me lo consultaron, es claramente un acto irregular. O sea, un comité de adquisición no le puede preguntar a uno de los postores, oye, ayúdame con la absolución de consultas, cuando le da la posibilidad de que mediante esa respuesta se ponga en desventaja a otro posible competidor, ¿no? No será el típico ejemplo en el cual el privado le da una plata al público para que lo ayude en el procedimiento de contratación, pero sí es un acto indebido que eh, puede empujar la balanza, puede desequilibrar la balanza y podría ser entendido como también un acto de colusión. ¿Ok? Y la colusión, fíjense la sanción que tiene, hasta 6 años, en su modalidad básica tiene esa sanción. En su modalidad simple, la que se da, la que necesita o necesita para su configuración únicamente un acuerdo. Porque la modalidad agravada es la única, es la que exige un
una defraudación al Estado, o sea, un perjuicio, con una pena de hasta 15 años. Alguna vez alguien me preguntó, oye, pero por si acaso yo no llegué a venderle al Estado, ¿ah? O sea, yo gané la buena pro, pero nunca me llegaron a pagar, yo nunca entregué, o sea, el procedimiento se frustró. Así que no, esto no es colusión porque yo no defraudé al Estado. O sea, la verdad que no sé cómo, la verdad que bajo tu lectura probablemente no hayas cometido defraudación colusión en la modalidad grabada, pero yo creo que sí, por lo menos en la modalidad simple. ¿Ok? Así que eh, cuidado con ello. Cuando leamos en cualquier documento la palabra cohecho, inmediatamente asociémoslo a un acto de corrupción. Cohecho es la forma técnica de decir, o sea, la forma legal técnica de decir soborno. ¿Ok? Y el soborno crudo y duro es cuando alguien da, ofrece o promete un beneficio, dádiva, ventaja. El Código Penal es astuto en no decir estrictamente dinero. Dice dádiva, ventaja o beneficio. Puede ser desde una suma en cash hasta una invitación, un ticket de viaje, la colocación de un puesto, etc. Para el funcionario público o para un tercero. ¿Ok? También es verdad que nuestro Código Penal no plantea montos. Para el Código Penal es lo mismo que sea un acto de corrupción por 20 soles a un policía de tránsito en la avenida Jaime Prado que un acto de corrupción millonario para conseguir una buena pro para construir una carretera. ¿Ok? Otro aspecto relevante es que lo que a veces mucha gente piensa, ¿no? Oye, corrupción es únicamente cuando tú le das un beneficio a un funcionario público para que falte sus obligaciones. Eso únicamente es corrupción, cuando viola sus obligaciones. No, falso. La corrupción puede ser para que el señor viole sus obligaciones funcionales o para que haga actos sin faltar a sus obligaciones. Sin faltar a sus obligaciones. Eso también es corrupción. ¿Ok? Y acá viene un aspecto muy relevante que si alguno de ustedes, de repente no ahora, pero en el futuro, tiene oportunidad de hacer negocios o ver temas de compliance en el extranjero, sobre todo en el mundo anglosajón, esto les puede llamar la atención. En el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, se habla mucho de los gastos de facilitación. En la normativa de compliance norteamericana existe posibilidad de permitir determinados pagos cuando no van a distorsionar la decisión de fondo del funcionario, sino únicamente van a agilizar su decisión ajustada a la ley. Esto únicamente es vigente allá. Acá eso no es así, por lo que acabo de explicar. Corrupción es cuando tú le das un soborno a un funcionario para que actúe en incumplimiento de sus obligaciones o para que las cumpla. ¿Ok? Cohecho activo transnacional, ¿no? ¿Qué es cohecho activo transnacional? Bueno, señores, cohecho, soborno. Activo, dar u ofrecer. Una situación activa, una modalidad de actuar activa o positiva. Transnacional, sí, que abarca a funcionarios de otros estados. Es el cohecho activo transnacional cuando uno le da, ofrece o promete al funcionario de otro país o de un organismo internacional un beneficio o ventaja para que viole sus obligaciones o que falte a ellas. Esto es clave para empresas que tienen negocios en el extranjero. ¿Ok? La empresa peruana se expande sus negocios a Colombia, México, Bolivia, Ecuador y nosotros, bueno, el funcionario de la matriz peruana, para agilizar el establecimiento de mi sucursal en Bogotá, cometo un acto de corrupción en Bogotá, sin duda alguna, ese hecho es sancionable en Bogotá. Que no les quede la menor duda, porque ellos también tienen su código penal, con corrupción ahí en el contenido. Pero, en paralelo a ello, en el Perú, te meterás en problemas
No porque sobornaste a un funcionario peruano, en territorio peruano, sino ahora también porque sobornaste a un funcionario público en territorio colombiano, según mi ejemplo. ¿Ok? Como verán, también la corrupción específicamente está tipificada en el 398 del Código Penal cuando sobornamos a un fiscal, a un magistrado, a un secretario o a un relator, ¿no? En el artículo 400, el tráfico de influencias sanciona al típico lobista, ¿no? Aquel persona que ofrece influencias reales o simuladas para interceder ante un funcionario público, ¿no? ¿No? El típico ejemplo de aquel que te dice, no te preocupes, yo te puedo hacer, ¿cómo le llaman? El acercamiento, la llegada, etc., ¿no? Ese típico caso de venta o tráfico de influencias es, eh, es, eh, es claramente un acto de corrupción. Ahora, hablemos de lo que es corrupción en el ámbito privado, porque esto es nuevecito, ¿eh? Esto se probó poco antes de la que empiece la pandemia, ¿ya? Y tiene determinadas complejidades. Pero vamos por la idea macro. ¿Qué es la corrupción privada? Bueno, la corrupción privada, caballeros, es cuando un socio, accionista, gerente, director, intentó graficarlo ahí en la pantalla, verán, a su mano izquierda, cuando un socio, accionista, gerente, director, en realidad todos, ¿no? Ven, administrador, representante, apoderado, empleado, asesor, bla, bla, bla. O sea, cualquiera de la empresa acepta, recibe o solicita una promesa, donativo, ventaja para, omitiendo un acto, o ¿no? realizando o omitiendo un acto, favorecer a otro en un proceso de adquisición, comercialización o contratación. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir este gráfico? Para el legislador, en el artículo 241 del Código Penal, también a partir de ahora es corrupción en el ámbito privado, cuando un privado, ¿no? Como el gerente de logística o el gerente de adquisiciones, recibe un donativo o un soborno, ¿no? Para favorecer a otro en un procedimiento de adquisición. Lo que el legislador ha querido es sancionar los actos de corrupción cuando se contraten entre privados, ¿no? Cuando se contratan bienes o servicios. Claramente, no solamente el único candidato a esta sanción es el gerente de logística, como hoy mencioné en mi ejemplo. El legislador sabe que en estos casos se puede involucrar desde un socio hasta un empleado y lo ha dicho tal cual como ustedes lo ven en pantalla. Esto ha generado mucho, ¿cómo decirlo? Agitado las aguas en el Perú, porque de cierta forma creo que era parte de nuestra cultura. Nuestra cultura era asegurar contratos con prácticas agresivas comercialmente, prácticas que de alguna manera hasta eran toleradas, pero que de un tiempo a esta parte, desde hace más de un año hacia ahora, ya son consideradas como delitos, ¿no? Eh, Repito, la ley dice promesa, donativo, ventaja. Y esto ha traído como consecuencia, y ustedes de repente lo han vivido, de que desde que se dictó este decreto legislativo 1385, las empresas han sido muy cautas en empezar a regular temas de compliance, ¿no? Oye, ¿cómo hago para recibir regalos? ¿O cómo hago para entregar regalos, ¿no? Pucha, ya, lo más, digamos, lo más agresivo, ¿no? Era, oye, yo mando al gerente, al gerente de la otra empresa, ¿no? Lo mando de viaje con su familia, lo mando al Caribe, ¿no? Para que disfrute todo, porque así me aseguro la renovación del contrato, ¿no? Ya, eso claramente hoy por hoy es delito, ¿no? Pero también ha habido otro tipo de conductas que no son en puridad delito, a mi entender, como son los típicos actos de cortesía corporativa, de atención, merchandising, y ese tipo de cosas, ¿no? El legislador, caballeros, no ha hecho esa diferenciación, les quiero ser sinceros, no la ha hecho. eh, pero
lo que se ha logrado, o como una práctica generalizada en el mercado peruano, es regular estas prácticas de atenciones corporativas o entrega de merchandising, ¿no? Orientándolo para fines legales, llámese un presente corporativo por un monto controlado, máximo 100 soles, 200 soles, una invitación, un evento corporativo, pero que tenga una finalidad estrictamente informativa o de difusión de ventajas del producto, y no que se trate pues del viaje para toda la familia, para el Caribe, para el responsable de la renovación del contrato, ¿no? Todas estas cosas vienen siendo reguladas en políticas de atención, de regalos, de atenciones, o en general políticas anticorrupción, para marcar una línea entre esas prácticas que ya desde la dación del decreto legislativo 385 son inequívocamente actos de corrupción entre privados, con prácticas que no tienen, pues nadie va a renovar un contrato regalando una agenda, pues, ¿no? Y otro ejemplo, en determinados segmentos del mercado, o determinadas actividades, es necesario que tú invites a dealers, a agentes, a representantes de empresas, a eventos de exhibición o de exposición de tu nueva cartera de productos, de las ventajas comparativas de tu nueva línea de productos. En fin, eso claramente no es un acto de soborno, no va a influenciar en el invitado para que te beneficie contractualmente, sino que es un acto indispensable de difusión de los productos que tú vienes ofreciendo, ¿no? O que vienes comercialmente ofertando. Y como la corrupción es una moneda de dos caras, dicen, ¿no? Así como se sanciona a aquel que acepta, recibe o solicita el soborno, también se sanciona al que promete o lo ofrece. ¿Ok? Sancionables son el sobornado, como también es el sobornante. ¿Ok? En el segundo párrafo del artículo está la descripción del sobornante. Así que ambos lados están coberturados por la norma. Y finalmente, de regalo o de IAPA, el legislador nos pone un supuesto parecido, en el cual efectivamente un integrante de una empresa acepta o recibe una promesa donativa o un soborno en general para realizar un acto en perjuicio de la persona jurídica, ¿ok? De su persona jurídica, o sea, en perjuicio de su empleador, ¿no? Esto casi colinda ya hasta con el sabotaje, ¿no? O sea, yo te doy a ti, o tú aceptas, o yo te doy a ti un beneficio o un soborno para realizar un acto que genere un perjuicio a la persona jurídica a la cual tú le has aceptado y reconocido una fidelidad, ¿no? Finalmente existen cuestiones de conflicto de intereses en los cuales se entiende y se acepta que el interés prevalente es el interés de la organización que te cobija. Al igual que el anterior delito, en este también estamos en una moneda de dos caras. Se sanciona a aquel que acepta, recibe, como también al que promete, ofrece el acto corruptor para perjudicar a la empresa. Bien, esto ha sido un panorama de lo que es la corrupción y de los riesgos que implica ello y cómo debemos prepararnos ante esto, que no debemos acercarnos a conductas que se asemejen a lo que acabo de describir. Otro de los grandes asuntos de esta ley y del compliance en el Perú es el lavado de activos. O sea, el compliance ha empezado poniéndole las balas a los actos, a los riesgos más, perdóname la redundancia, a los riesgos más riesgosos, ¿no? A los temas más delicados que hay en nuestra legislación. Y el lavado de activos, por la realidad de nuestro país, es muy frecuente y muy delicado. Si me permiten dar un ejemplo coloquial de lo que es un lavado de activos, no les puedo dar mejor ejemplo que asemejarlo a un virus, el lavado de activos. El lavado de activos yo lo describiría como un virus. Y les voy a contar por qué. Para empezar, entendamos qué es el lavado de activos. El lavado de activos es el proceso para, incorporando al sistema patrimonial, financiero, a la economía formal,
ocultar el origen ilícito de un bien. ¿Ok? Existe unos bienes de origen ilícito. Esta es la primera premisa. Debe existir bienes de origen ilícito que tú necesitas incorporar a la formalidad, sea bancaria o no bancaria, la formalidad en general, para darle apariencia de legalidad. Porque claro, el lavador sabe que tiene un dinero sucio, detectable, ¿ok? Necesita dar una apariencia de legalidad para poder disfrutar o poder reutilizar estos bienes ilícitos de los que se hizo. Esa es la definición macro de lo que es lavado de activos. Ergo, lo primero que debemos desprender de esto es que debe haber un delito fuente. ¿Ok? Por la propia definición, lavado de activos es dar la apariencia de legalidad a un activo maculado o ilícito. Ese activo maculado o ilícito de algún lugar ha salido, no apareció por magia. Veremos que los delitos fuentes en lavado de activos son típicamente el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal en nuestro país, y en fin, pero no solamente estos, ojo, me han preguntado más de una oportunidad, oye, doctor, pero oye, esto será un riesgo de gente que se involucra con narcotraficantes nomás, ¿no? O sea, nosotros no hacemos esto, entonces nosotros somos una empresa que da servicios de back office. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga que preocuparme por lavado de activos? La verdad, la respuesta no viene por ahí. El delito fuente puede ser cualquier tipo de ilícito. ¿Ok? Eso es lo primero. Cualquier tipo de ilícito, no solamente narcotráfico o minería ilegal. Y segundo, precisamente para que el lavador tenga éxito en su ciclo de lavado, tiene que también aparentar legalidad. O sea, el lavador no anda por la calle diciendo ¿quién me ayuda a lavar? El lavador lo que hace es poner una empresa con apariencia de formalidad, ¿no? Y busca y le toca la puerta a otra empresa y le dice, oye, yo puedo ser tu proveedor. Oye, yo te puedo alquilar este local. Oye, yo te puedo vender este inmueble. Yo te puedo hacer tal aporte de capital. Yo te puedo prestar tal... necesitas capital de trabajo, te presto plata. Solo, es que así funciona, pues el lavador no anda por la calle con su disfraz de lavador. El lavador aparenta tener legalidad para que un tercero haga negocios con él. Verán que el lavador es una suerte de agente virulento y que nosotros que estamos sanos tenemos que cuidarnos de porque nos puede contagiar haciendo una transferencia de activos, ¿no? De origen ilícito, haciendo una transferencia de un virus. Por eso es que yo al lavado de activos lo llamo como el delito más parecido a un virus. ¿Okay? El lavado de activos se conforma, se constituye por un ciclo de lavado, ¿no? Dicen los teóricos que es una primera etapa de colocación, es decir, introducir el dinero ilícito dentro de la economía formal, constitución de empresas, compra de inmuebles, compra de caballos, ¿no? Compra de alquiler de inmuebles, préstamos mutuos, aporte de capital, en fin, ¿no? Certificado de depósitos, y luego esto se va secuenciando, ¿no? No es tan sencillo, sino que luego esto se hace una subsiguiente operación, se va haciendo una serie de operaciones tal que el rastro del origen ilícito se pierde para que luego esto vuelva a manos del lavador o beneficiado y de así se puede integrar en su patrimonio y este señor pueda andar por el mundo formal diciendo que es un empresario respetable, que su plata la obtuvo porque se ganó 3 veces la tinca o porque le fue muy bien vendiendo mascarillas y así se hizo millonario en 2 años, ¿no? La verdad que yo que me dedico a la prevención de estas cosas y también soy abogado litigante, he escuchado historias de éxito en el Perú que la verdad
son absolutamente desopilantes. Bien, el financiamiento del terrorismo en realidad es un delito que debería preocuparnos poco a personas como ustedes o como yo. Porque su definición clásica es el acto inequívoco y tendente a financiar acciones de terrorismo, acciones de violencia contra el Estado, ¿no? Eso, bueno, claramente hay que ser muy delincuente, hay que ser hay que ser una organización destinada, orientada a ello, para verse involucrado en esto. Algunos de ustedes se preguntarán, oye, pero entonces, ¿por qué estamos hablando de ello? Bueno, y la explicación es muy sencilla, ¿no? En el mundo, el que lava activos, entre las múltiples finalidades que le puede dar al dinero que lavó, puede ser para vivir como rico, puede ser para reinvertir en actos ilícitos como el narcotráfico, como la minería ilegal, pero también en el mundo sucede que el lavado de activos se hace para blanquear capital y financiar actividades terroristas. ¿Okay? Eso lo tiene clarísimo los organismos internacionales de lucha contra estos ilícitos o estas prácticas, el Gafi, la ONU, la OFAC, lo tienen clarísimo. Y cuando tú entras a sus listas internacionales, te das cuenta que hay un montón de personas que tienen el típico perfil de terrorista talibán, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, estos señores hacen lavado porque necesitan plata para hacer sus operaciones de terrorismo internacional, que como se imaginarán, además, baratas no son, ¿no? Ese es el motivo por el cual esto se vende en bloque, ¿no? Y bueno, como dije hace unos minutos, estas reglas las impone los bloques económicos globales, y cuando te lo imponen o cuando te lo proponen, esto sale en un combo, ¿no? Lavado de activos con financiamiento del terrorismo. Como dije hace unos minutos, el lavado de activos, el lavado de activos tiene unas distintas formas de realizarse, ¿eh? Esto es lo básico, ¿no? El pitufeo, las transferencias bancarias de menor rango para no ser detectadas, transferencias internacionales, venta fraudulenta de inmuebles, eso es un clásico, sobre todo en el Perú y en el sector inmobiliario, compra secuencial de bienes, ¿no? Crear compañías de fachada, también es un clásico en el Perú. Y bueno, crear compañías de papel, que también son casi un sinónimo de compañía de fachada. En fin, la tipología cada vez es mayor. Yo les digo, la GAFI, que es el organismo internacional de lucha contra el lavado de activos, saca informes anuales donde a veces informa sobre nuevas modalidades de lavado de activos, ¿no? Las criptomonedas se están utilizando para lavar activos, imagínense. En fin, siempre se reinventan de manera bastante ingeniosa. El delito fuente no es únicamente tráfico ilícito de drogas, señores. Puede ser robos, puede ser trata de personas, puede ser secuestros, puede ser, en fin. En realidad, el Código Penal no ha hecho una lista cerrada, ¿ok? Ahora, entremos a lo bueno, entremos a lo de carne y hueso. Ya entendimos qué es el lavado de activos, ya entendimos por qué existe, en qué consiste, y entendemos, espero que hemos entendido cómo podemos, gente o empresarios o personas de buena fe como nosotros, sin querer involucrarnos en lavado de activos, eso sí puede suceder, y esas son las cosas que voy a hablar a continuación. ¿Cuáles son los riesgos de los cuales me puedo exponer en el lavado de activos? ¿Ok? Bueno, obviamente esto es un delito, me expongo a una persecución penal, me expongo a que me abran un proceso. ¿Ok? Les quiero contar algo a modo de comentario a pie de página, ¿no? A veces yo entro a reuniones donde me dicen, oye, pero está claro que yo no tengo nada que ver con lavado de activos, o sea, yo soy una empresa formal, tengo todas las ISO sabidos y por haber, me tomé una foto con Bush, con Clinton, olvídate, a mí no me entran balas, yo soy totalmente, empresa totalmente formal, olvídate. Y le digo, bueno, sí, o sea, bien por ti, ¿no? Pero, ¿qué me quieres decir con eso? No, que es muy complicado que me hagan una investigación por lavado de activos. Y ahí le tengo que aclarar que en nuestro país la fiscalía primero abre una investigación y luego se explica o luego se busca explicar por qué la abrió. Si tú tienes una denuncia de parte
o una denuncia de oficio de la Fiscalía, la Fiscalía te abre investigación preliminar, se llama eso. No creas que porque tienes las 10.000 ISO y porque tienes la foto y el diploma y porque además no tienes nada que ver con el delito, que posiblemente sea verdad, no creas que el solo mérito de ello va a ser de que esta denuncia se archive en automático. No. Lamentablemente vas a tener que hacer tus mejores esfuerzos para que este fiscal concluya lo que para ti es evidente, que tú no tienes nada que hacer en este asunto. Y eso, según nuestro legislador, puede darse hasta en un plazo de 8 meses. El legislador peruano ha establecido que las investigaciones preliminares penales, estas que se pueden abrir muy fácilmente, conforme a lo que vengo explicando, podrán durar hasta 8 meses. ¿Y ustedes qué creen? Cuando un fiscal abre una investigación, dice, no, este asunto yo lo mato en 30 días, porque la verdad soy proactivo y esto lo chambeo 12 horas al día y de repente en 20 días ya lo aclaré y en 30 días ya lo archivé porque pobre gente, pobre los señores de Bol, que van a estar preocupados por este asunto más de 20 días, no, no justo. No, eso no pasa así, señores. El fiscal lo que va a decir es, si la ley me da 8 meses, abro mi investigación preliminar por 8 meses, pues, y ya tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Nadie me va a presionar por los plazos. En suma, lo que le quiero decir es que si nos exponemos a este tema de lavado de activos, es muy probable que afrontemos una investigación preliminar y es muy probable que esta dure su plazo máximo, 8 meses, ¿ok? Mala reputación. Les quiero contar algo también nuevamente como a pie de página o comentario, ¿no? Como saben, algunos de ustedes, yo soy abogado de una firma, yo soy abogado del Estudio Muñiz, soy socio del Estudio Muñiz. Somos una firma legal que tenemos un número importante de clientes. Entonces nos llegan consultas cotidianas, ¿no? En el tema de lavado de activos nos llegan consultas desde consultas complejas hasta consultas cotidianas, ¿no? Y las consultas cotidianas van por este lado. Doctor, mire, queremos celebrar un contrato con una empresa X, pero esta empresa hemos indagado sobre ella y nos hemos enterado de que un gerente o un funcionario de ella tiene una investigación por lavado de activos. Así que la verdad que no me está gustando la idea de contratarlo o tenerlo como proveedor. El Estado peruano, además de ello, ha creado una lista de empresas sancionadas por lavado de activos. Hay además en la SBS otra lista de personas sancionadas por la unidad, empresas también sancionadas y personas por la unidad de inteligencia financiera. Y además, por si eso no fuera poco, también es cierto y de acceso gratuito que la OFAC y la ONU, organismos internacionales, tienen listas también internacionales de lavado de activos. No les voy a mentir, estar en la OFAC y en la ONU es como estar en las ligas mayores, ¿no? Es como estar en la Champions, ¿no? Es bien difícil y bien elocuente que estés en una lista OFAC. Si alguno de ustedes alguna vez tiene la oportunidad de evaluar un proveedor o evaluar a un contrato y la contraparte o alguien vinculado a la contraparte está en la lista OFAC o en la lista ONU, honestamente les aconsejo de que no firmen ese contrato. En fin, más allá de esto, de que seas de la Champions o seas del campeonato descentralizado, lo cierto es que en el mundo actual las empresas se piensan mucho con quién voy a suscribir un contrato, o a quién voy a contratar, o a quién le voy a renovar el contrato. ¿Sí? Te genera una mala reputación. Tener un tema de lavado de activos no solamente implica las contingencias estrictamente procesales, sino también las contingencias reputacionales, ¿no? Suspensión y cancelación de personalidad jurídica, eso es una sanción típica que está prevista en nuestra legislación en caso te condenen por lavado de activos. Bueno, los costos de remediación son altísimos, no tienen idea. Las sanciones que se manejan en procesos y sanciones por lavado de activos son altísimos, por no hablar de las remediaciones de otra índole, como reputacionales, ¿no? El sistema financiero te va a dar la espalda. Hoy por hoy, el sistema financiero te está dando la espalda por corrupción y por lavado de activos. También en mi trabajo como consultor, somos consultores de bancos
Y muchos bancos vienen al día de hoy a pedirme que les haga un informe y el informe versa sobre lo siguiente. Doctor Galarza, la empresa X me ha pedido que le entregue que le abra una nueva línea de crédito. Es un cliente, siempre ha sido un clientazo, ¿ah? Siempre ha pagado bien, empresa importante del sector construcción, genial, monstruo. Pero tiene un proceso penal. Es un proceso penal mediático. Voy a hacer el ejemplo más elocuente, ¿no? ¿Qué contingencias tiene ello? Y la verdad que al día de hoy un proceso penal, caballeros, no solamente implica el temor o la posibilidad de ser sancionado penalmente, sino implica, si eres una empresa, de que como vas a ser plausible de medidas de embargo, de medidas de incautación, o además de multas draconianas, es muy posible que eso se aterrice en un riesgo financiero. Y al aterrizarse en un riesgo financiero, el banco te va a decir, disculpa, pero no te puedo prestar plata. Bien, esto pone en riesgo la continuidad del negocio, esto involucra que estemos en listas internacionales, esto puede conllevar a que perdamos patrimonio. Sí, les cuento que hay una ley que se llama Ley de Pérdida de Dominio o de Extinción de Dominio, que no hace otra cosa que quitarnos patrimonio en caso seamos sancionados por lavado de activos. ¿Ok? No se preocupen que ya estoy llegando al final, pero esta parte es importante, porque acá les quiero contar por qué para mí el lavado de activos es un virus. ¿Ok? Descriptivamente, ¿cómo se comete un acto de lavado de activos? El lavado de activos se comete cuando cualquier persona convierte o transfiere dinero, bienes o efectos o ganancias de origen ilícito, ¿ya?, con la finalidad de evitar su identificación, decomiso, y será sancionado, dice, por hasta 15 años. Y acá viene lo importante, lo dejé para el final a propósito. Dice, convertir o transferir dinero, bienes o efectos ilícitos que conoces o debías conocer. O debías conocer. Y este componente se repite en todas las modalidades de lavado de activos. Voy a saltarme a la segunda. Igualito. Adquirir, poseer, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar dinero, bienes o efectos o ganancias de origen ilícito que tú conocías, cuya ilicitud conocías, cuyo origen ilícito conocías o que debías conocer, ¿no? Pena de hasta 15 años. Les tengo que explicar el kit del asunto acá. El kit del asunto y por qué el lavado de activos es tan delicado es porque ya no solamente lo cometes cuando tú conoces el origen ilícito del bien y a pesar de eso lo compras, lo guardas o lo administras. Y función, en fin, todos los verbos que plantea la ley. No, sino que el legislador dice también cuando tú lo debiste haber conocido. Y ese lo debiste haber conocido, lo que implica es que tú, como adquiriente de un bien, como poseedor de un bien, como persona que va a iniciar relaciones comerciales con otra empresa, que recién va a iniciar relaciones comerciales con otra empresa, debas haber adoptado medidas de debida diligencia para verificar quién es la persona que está en el otro lado de la mesa. ¿Ok? Para ver este señor a qué se dedica, el origen de sus fondos, tiene o no tiene compliance, tiene o no tiene antecedentes penales, está o no está en alguna lista internacional. Todo ese contexto es lo que le da contenido a la palabra deber de conocer, deber de conocimiento, que no es otra cosa que un proceder con debida diligencia que hará que tú puedas estar dentro de los alcances del tipo penal o fuera. Si tú demuestras, dicho de otro modo, si tú demuestras que aplicaste una debida diligencia, que determinaste con criterios objetivos que la contraparte con la que ibas a celebrar el contrato no tenía ningún factor de riesgo, si tú demuestras que actuaste con esa diligencia
y que los resultados de tu diligencia fueron satisfactorios, no tienes nada que preocuparte. Si por el contrario, actúas con tu diligencia y tu diligencia arroja que este señor es un factor de riesgo, no firmes contrato. Peor, si no tienes debida diligencia, si no existe, no estás en ninguna medida, ¿cómo le vas a explicar a un fiscal que aplicaste un deber de conocer o una debida diligencia? Si no tienes esto último, estás frito, ¿ok? Y estás frito y no crean de que el único que está frito es la empresa como tal, porque claro, en mi ejemplo, ustedes estarán imaginando, oye, la empresa que va a ser proveedor de Bol, o la empresa con la que va a hacer un consorcio. No, esto es totalmente aplicable también para personas naturales. ¿A qué me refiero? Me refiero, pues, les voy a dar un ejemplo simple, ¿no? Viene tu vecino que no tiene ni oficio ni beneficio y te dice, oye, amigo, por favor, préstame tu cuenta corriente que te voy a hacer un depósito de plata. No puedo depositarlo, en fin, tengo problemas, mira, préstame por unos días tu cuenta bancaria para que me haga unos depósitos. Oye, ¿sabes qué? Tengo un carro último modelo, mira, no me preguntes de dónde lo conseguí, te lo pido por favor que lo guardes o lo custodies en tu cochera. ¿Okay? Verán que el lavado de activos no solamente es un problema entre empresas, sino también es un problema que puede alcanzar a personas naturales como ustedes o como yo. Finalmente, también se puede cometer lavado de activos cuando se transporta o se traslada dinero, títulos, valores, cuyo origen ilícito conocías o debías conocer nuevamente, y esto tendrá hasta una sanción de hasta 15 años, ¿no? También es lavado de activos cuando ingresas o sacas del país activos de origen ilícito, ¿no? Y también es lavado de activos cuando tú tienes la obligación de reportar operaciones sospechosas y no lo haces a la autoridad competente. Y esa obligación de reportar operaciones sospechosas es básicamente aplicable a gente del sistema financiero, ¿no? En lavado de activos existe lo que es un sistema llamado el sistema SPLAF, donde se establece que las empresas calificadas como sujetos obligados son aquellas que tienen el deber de reportar operaciones sospechosas. Y bueno, finalmente también es delito de lavado de activos para nuestro legislador el rehusar o retardar o falsear información que nos hayan solicitado en el marco de una investigación por lavado de activos. ¿Qué nos puede pasar, caballeros, si cometemos o estamos involucrados en un tema de lavado de activos? Nuestro legislador ha sido generoso en darle a los fiscales y jueces una batería enorme de acciones para meter terror en una investigación por lavado de activos. Va desde detención policial, detención preliminar, prisión preventiva, caución, impedimento de salir del país, en fin. ¿Y qué le puede pasar a la empresa en caso se ve involucrada en un acto de lavado de activos? Multas, inhabilitaciones como por ejemplo para contratar con el Estado, cancelación de licencias, derechos y autorizaciones, clausura de locales y la más drástica, la disolución de la empresa. ¿Ok? Como verán, caballeros, y con esto estamos llegando a la parte final, como verán, caballeros, los riesgos que afrontamos son de bastante envergadura. Dos, no son riesgos que estrictamente vengan a afectar solamente a personas naturales o, por otro lado, solamente a una empresa como Ebol, sino que finalmente involucran a ambos intereses, ¿no? Por eso es que al inicio de la exposición decíamos, hay que pensar en el otro, ¿no? Hay que pensar en que si yo no acato las reglas de juego que me plantea mi organización, en un código de conducta, en una política anticorrupción, en una política de prevención de lavado de activos, seguramente yo voy a tener una consecuencia. Pero pensemos también en el resto de la organización, porque la consecuencia no solamente va a ser contra mí, sino va a ser contra toda ella, que engloba una serie de personas y una serie de familias que dependen de ella, ¿no? Ello, sumado a todo un marco legal ya vigente y todos unos avatares procesales o consecuencias legales, como les mostré por acá, sumado a esto que es una realidad que espero verlo plasmado con los ejemplos que les di,
lo que es la persecución penal y la reputación, hace de que el asunto no sea un asunto baladí o indiferente que podamos tomar con ligereza, ¿no? Sino que es un asunto que debe guardarnos mucha preocupación y reflexión. Espero que la información que les trasladé haya sido de utilidad, espero que les sirva para ver la importancia de este asunto y sinceramente espero haber sido útil de alguna manera en estos minutos y quedo a disposición de ustedes para alguna pregunta o duda que tengan sobre el particular. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Antes de proceder con Se escucha un poco de interferencia, Alexa. Antes de proceder con las preguntas, queremos solicitarles que si se pueden quedar hasta el final para poder tomarnos la debida foto de esta capacitación con todos los que hemos estado presentes. Y asimismo recordarles que a todos los que hemos estado se les va a otorgar un certificado de asistencia por asistir a la capacitación del día de hoy. Ahora sí, creo que empezamos con las preguntas. Tenemos una mano alzada, si no me equivoco. Sí, Pablo, no sé si hay alguien más. Sí, Pablo, dinos. ¿Cuál es tu pregunta? Muchísimas gracias al doctor Galarza por tan, de verdad, explícita exposición, bien detallada. Y quería comentar que si hay algún compliance en el mundo en este momento influyente y que debe llamarnos la atención, es el conocido como el SOX Compliance de la ley Sarbanes-Oxley. Si bien sé que no es el propósito particular de esta exposición, creo que es bien importante tomarlo en cuenta porque Estados Unidos es el país donde prácticamente el mundo entero hace transacciones económicas, financieras y corporativas. Y cuando Estados Unidos verifica, el sistema judicial norteamericano verifica que hay una contravención a Sarbanes-Oxley, lo llevan hasta las últimas consecuencias. Yo tuve la oportunidad de trabajar en alguna empresa supervisada por Sarbanes-Oxley y es tan estricto que este tipo de formaciones se hace casi bimensual y hay que tener certificaciones para poder trabajar en la empresa porque si bien Evol probablemente no contrate directamente con una empresa norteamericana, esperemos que sí, con muchísimas, pero si no lo está haciendo y contrata con una empresa que a su vez contrata con una empresa norteamericana, también va a ser supervisada y se le va a exigir el compliance. Quizás mucha gente no lo tenga en cuenta, pero la cadena de detenciones que vino sobre la FIFA, que llevó a prisión nada menos que el presidente de la FIFA, arrancó con un caso de corrupción en el Mundial del 94 o algo así en Estados Unidos. Y Estados Unidos fue tan verdaderamente persistente que llevó a la cárcel, bueno, a la mitad de los directivos de la FIFA y de las confederaciones futbolísticas de Latinoamérica. De modo que no es algo para subestimar, porque esa es la supervisión de operaciones comerciales o corporativas en el extranjero. No se trata de que usted cometa actos de corrupción en Estados Unidos, donde los cometa. Si usted está relacionado con el sistema financiero o corporativo norteamericano, ya está bajo supervisión. Es un tema importante a considerar en este tipo de escenario. No, sí, claro. La norma esta de Sarbanes-Oxley, la norma que establece una serie de obligaciones contables, ¿no? Y esto va de la mano precisamente para que no haya irregularidades en el manejo de recursos o registro de recursos, ¿no? Pero lo que contaba Pablo me llevaba a una segunda reflexión, que lo dije en una parte de la exposición, pero ahora lo quiero resaltar. En el mundo sucede el tema con el ejemplo que él dio, me puse a pensar que la frecuencia y cada vez más práctica local de la homologación en compliance, ¿no? Ya es casi usual de que la otra contraparte te diga, ¿qué tienes tú en compliance? ¿No? Porque claro, puede ser que sea una empresa local, puede ser que sea una empresa extranjera, puede ser que sea una empresa local, pero que al mismo tiempo hace negocios con otra empresa extranjera, en fin, alguno de los vinculados, alguno de los involucrados va a decir,
bien, pero todos los que estamos sentados en la mesa, ¿cómo estamos en compliance? Homologuémonos porque necesitamos saber quién está, cómo hace negocios el señor que está al frente mío, ¿no? Entonces, y si la respuesta es negativa, si hay un vacío, perdemos competitividad. En un contexto de este tipo, perdemos competitividad, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener clarísimo, porque cada vez va a ser mayor el requisito este de homologación de compliance, ¿no? Así es, muchas gracias, doctor Galarza. Gracias a ti. Hay otra mano levantada por ahí, me parece. ¿No? Sí, está Eileen por ahí. Eileen, va a ver, por favor. Hola, hola. Buenas noches. ¿Sí me escuchas? Hola, Eli, sí puedes acercarte un poco más a tu micrófono, no se te escucha muy claro. Ah, ya. ¿Ahora? Perfecto. Ya, bueno, me llamaba la atención la parte en la que en una lámina donde colocaba sobre lo de mirar al lado. O sea, por ejemplo, siempre he pensado que en el, en el aspecto público y em, quizás también afecta en el privado. Las personas caen mucho en el tema de la corrupción o más que todo en el soborno en función al sueldo que ganan, ¿sí? O a la remuneración que tienen en ese momento. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, por ejemplo, allá en Venezuela, en mi país, es muy fácil sobornar a un policía, por ejemplo. ¿Sí? Porque son muy mal pagados. Entonces, o sea, ganan, no sé, una cosa así tipo un sueldo mínimo que no les alcanza para absolutamente nada. Entonces, es muy fácil que cualquiera venga y los incite con cualquier cantidad de dinero para que ellos caigan en un acto de soborno o accedan a un soborno y por lo tanto pues estén involucrados en ese momento en un acto de corrupción. Entonces es como que la organización, la empresa, el organismo, no sé, debería tratar de tener algún tipo de escala salarial o remuneraciones acorde a las competencias y al cargo que las personas ocupan y a su importancia para que no tengan la necesidad de caer en este tipo de cosas. Claro, aparte de todo lo que usted comentó de la educación y empresarial y todo ese cuento, ¿no? Pero yo creo que ese sí es un factor bien importante. No, sí, yo creo que sin duda, ¿no? Mira, pero así como en Venezuela, acá también es fácil, ¿no? Corromper un policía y los mismos problemas que tiene la policía venezolana seguramente los tiene también la policía peruana, eso no me queda la menor duda, ¿no? Eh, yo lo que te podría responder, Eileen, es, yo creo que yo preferiría enfocar el problema desde nuestros zapatos, ¿no? Desde nosotros que somos integrantes de una organización como EVOL, ¿no? Porque, a ver, el contexto no va a depender de nosotros, o sea, no depende de nosotros que los organismos de fiscalización, llámese policía, fiscalización municipal, fiscalización laboral, etc., estén mal pagados, tengan mala formación. Ese contexto probablemente no depende de nosotros, pero sí va a depender de nosotros cómo interactuamos con estas personas, ¿no? El problema, yo sé que tu comentario va por otro enfoque y coincido contigo que el problema como tal cual es más complejo, pero creo de que
partemos de una premisa o de un punto de arranque que es nuestro rol frente al problema, ¿no? Y creo que nosotros como integrantes de una organización privada tenemos que partir de que nuestro rol frente al problema es afrontar ese contexto que, repito, no va a cambiar o no va a depender de nosotros únicamente el cambio, con determinadas medidas de recaudo, con medidas de prevención, con un proceder y con reglas de juego y de formación y de comunicación dentro de tu organización que hagan de que todos sepamos qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Y creo que esa es una de las importancias de charlas como esta, ¿no? De poderles contarles a ustedes qué es lo que pasa y qué es lo que no deberían hacer, porque las consecuencias son graves y saltan a la vista su gravedad, ¿no? Entonces, yo partiría, para finalizar mi respuesta a ti, de que hagámonos cargo de aquello que podemos hacernos cargo, que es nuestro cómo afrontar o cómo interactuar en situaciones de eventual corrupción, ¿no? Nosotros como ciudadanos o como integrantes de EBOL tenemos que saber que hay cosas que no debemos actuar, que no debemos hacer. Guiándonos por nuestro código de conducta, guiándonos por nuestras políticas, guiándonos por nuestro conocimiento de lo que es bueno y qué es malo. Así probablemente nos evitemos algunos cuantos problemas, ¿no? Tengo una pregunta, doctor. ¿Me escucha? Sí, cómo no, sí. La pregunta es, también la acción del Ministerio Público para, bueno, hacer detenciones, incluso antes de que lo que llaman detenciones preventivas, ¿se aplica a delitos privados, como en el caso de trato entre corporaciones, por ejemplo? Corrupción entre corporaciones, por decirlo así, que no sean vinculadas con el Estado peruano. Sí, corrupción entre privados, ¿no? Sí. Sí. Sí, gracias por tu pregunta. Es interesante tu pregunta. Es interesante tu pregunta porque me permite enfatizar algo que suma, ¿no? Suma decirlo de forma expresa. Las medidas cautelares, como la prisión o la detención preliminar, prisión, etc., se dictan en función a principios de proporcionalidad y gravedad, ¿no? Y necesidad, ¿no? O sea, son necesarias cuando, a ver, la persona se quiere sustraer de la justicia, entonces hay que ponerle impedimentos de salir del país. La persona piensa a mover su patrimonio, entonces hay que ponerle una medida cautelar para inmovilizar su patrimonio. Proporcionales porque, a ver, corresponden cuando son delitos de suma gravedad, cuando son delitos de baja gravedad, no deberían aplicarse. Son estos principios rectores que orientan a los jueces para decir cuándo aplican y cuándo no aplican, ¿ok? Pero son principios rectores. Lo que te quiero decir, para responder tu pregunta, que no hay norma en nuestra legislación que diga la detención preliminar y todas las cosas estas cautelares que son delicadas, solo se aplican para corrupción con públicos, con funcionarios públicos. Eso no existe. Ergo, o contrario sensu, no, si el hecho reviste gravedad, nada impide que un juez pueda dictar alguna medida de eso, una medida de ese tipo en un proceso con los nuevos delitos de corrupción privada. Creo que debería pasar por un tema también de necesidad y proporcionalidad. No debería ser únicamente por cuando hay un acto de corrupción entre privados y por el solo hecho de serlo, ya todos con prisión preventiva. No. Porque, repito, debe velarse por un tema de proporcionalidad. En suma, no está prohibido legalmente, podría ser legalmente, pero un juez para animarse a ello tendría que evaluar de que esta es una medida que sea necesaria y proporcional, porque es una medida grave y delicada, para con los hechos que son imputados, ¿no?
Ya, muchas gracias. Sí, hay otra mano levantada, creo. Se pueden prender su micrófono, por favor, y hacer la pregunta. Gracias. Supongo que soy yo. Buenas noches. Yo escuché que usted mencionó el Sí, tema se de la... escucha un poco lejos, Francisco. ¿Puedes acercarte a tu micrófono, por favor? Ok. Escuché que usted mencionó el tema de las criptomonedas como un mecanismo que se está utilizando hoy en día para el lavado de dinero. Y me llama la atención porque o sea, algunas personas creemos que esto va a ser de alguna manera el futuro del dinero, posiblemente. Le falta quizás la capa regulatoria que la rodea, pero quienes confiamos en la tecnología. Y también le quería preguntar, ¿cómo ve usted la blockchain como una manera de que las empresas, sobre todo de tecnología, puedan utilizarla para minimizar los delitos, el delito informático y la corrupción en general? Gracias. Me parece que hay dos preguntas ahí, ¿no? Primero me hablabas del tema de las criptomonedas, ¿no? Sí, correcto. Creo que hay dos preguntas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, te cuento que es una realidad de que no solamente una realidad en el Perú, sino que creo que en el mundo, de que muchas organizaciones dedicadas al lavado de activos están destinando recursos para convertirlos en criptomonedas y de esta manera participar en el secuenciamiento para esconder su origen ilícito, ¿ok? Esto es totalmente una realidad, ¿ok? Ahora, tú me preguntabas sobre el segundo punto que me decías, oye, ¿cuál es la utilidad de blockchain en todo esto, no? Del blockchain. Bueno, yo creo que hay una utilidad fundamental en esto, ¿no? Que es la trazabilidad, ¿no? O sea, que yo creo que el blockchain te permite trazabilidad. Y la trazabilidad y el registro de operaciones te permite seguir la secuencia, jalar el hilo, identificar a todas las personas que participaron en la operación, el origen, el registro y todo el secuenciamiento de información que es necesario para tener claro quiénes participaron y de dónde surgió este activo, ¿no? Creo que y además, en el tema del lavado de activos, en realidad hay varias cosas. Si una de las cosas de las cuales creo que en el Perú estamos fallando clamorosamente es en darle la espalda a los recursos tecnológicos para dimensionar el tema de delincuencia informática. Ustedes, como ciudadanos, se han dado cuenta que el índice de delincuencia informática se ha disparado en los últimos meses. Y se ha disparado porque por la pandemia el uso del e-commerce se ha disparado, ¿no? El uso de aplicativos bancarios, el uso de compras por internet, es algo que en el Perú recién estaba arrancando y no es casualidad que proporcionalmente a ello también la delincuencia informática se haya disparado. En lucha contra la delincuencia informática estamos en la calle, ¿ya? Les cuento de que la policía tiene una división que se llama la DIVIAT, que es la división especializada en delitos informáticos. Hacen un buen trabajo, yo tengo el mejor de las comentarios hacia ellos, pero creo que no tienen todos los recursos que debería justificar un nombre como el que tienen, ¿no? División especializada en delitos de alta tecnología. No tienen recursos informáticos. Es lamentable. Yo creo ustedes que se dedican al negocio informático y tienen conocimientos superiores, si entráramos al detalle, la verdad que se darían cuenta de la dimensión de mis palabras, ¿no? Y ellos tienen que, con esos recursos limitados, tener que afrontar cuestiones como el phishing, como el cloneo de tarjetas, como el hacking. Y no se puede, pues, no se puede.
Y el Ministerio Público, que es la otra mano que el de la lucha contra la delincuencia, lo único que ha hecho al respecto es crear una fiscalía especializada, entre comillas, en delitos informáticos, ¿no? Pero seamos sinceros, o sea, crear una fiscalía especializada, si no le das recursos, si no le das tecnología, si no le das órganos técnicos de soporte, es prácticamente cambiar el rótulo de la oficina, ¿no? Antes decía Fiscalía especializada en delitos contra la familia, sacas el rótulo y ahora le pones Fiscalía especializada en delitos contra la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo de que en la actualidad hay muchos recursos informáticos, el blockchain es uno de ellos. También se habla muchísimo de inteligencia artificial, ¿no? Para la predicción de decisiones, acceso a bases de datos internacionales. Hay un montón de recursos de compliance informáticos que las empresas en el mundo utilizan para automatizar su proceso de diligencia, por ejemplo. Todas esas cosas están ahí, ¿no? En el mundo, pero los privados de repente pueden tomar la decisión de utilizarlos invertir en esos recursos, ¿no? Pero el Estado, como lucha contra la delincuencia informática, que es lo último que tú mencionaste, honestamente no está dando la talla y prácticamente este tipo de cosas que ahora están sucediéndonos lo están afrontando o lo están indemnizando cuando se puede las propias instituciones financieras, ¿no? Y cuando no, nosotros, que somos los usuarios, tenemos que perder, ¿no? Perder. Me clonaron la tarjeta de crédito, el banco no me lo reconoce, reclamaré, pero supongo que en el gran porcentaje de ocasiones me toca simplemente lamentarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos más preguntas para Ian. Ian, te agradezco la exposición, bastante clara, creo que abre el panorama de todos respecto a cuál es nuestra posición como ciudadano, como boliviano, como peruano, frente a estos delitos, ¿no? Y lo más importante, que por lo menos a mí, me pareció, es un mensaje clave, ¿no? Que es el desconocer los alcances de la ley no te libra de las consecuencias de la aplicación de esa ley. Entonces, claro, no importa, oye, yo no sabía, bueno, pero quería saber. Y tienes que tomar las precauciones, el tiempo para poder informarte debidamente a la hora que estamos haciendo transacciones comerciales, ¿no? Te agradezco, Ian, de haber más consultas. Las vamos a hacer llegar para ver si nos ayudas con las debidas respuestas. ¿Verdad? Muy gentil por tu participación, Ian. Gracias. Espero haber sido de utilidad y nuevamente, si queda alguna duda, subyace alguna pregunta, encantado de responderla por correo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.